vinieron por nosotros en la ventisca. Solo unos pocos de nosotros sobrevivimos. Todavía recuerdo la tormenta de nieve en Willow Creek Trailer Park. Yo era uno de los residentes que se había acostumbrado a los duros inviernos de este remoto pueblo de montaña. Pero ese año, la ventisca fue diferente a cualquier tormenta que hayamos experimentado. Era más frío, más feroz, y trajo algo consigo, algo malvado. La ventisca era implacable, sin señales de detenerse. El viento y la nieve eran tan feroces que era imposible ver a más de 50 metros, probablemente menos. Incluso los más fuertes de los residentes estaban luchando para hacer frente al frío extremo. La temperatura se había desplomado a niveles peligrosos y nuestros remolques no estaban construidos para soportar un clima tan extremo. Nos esforzamos tanto como pudimos y esperábamos que terminara pronto, pero después de 5 días, la ventisca no se había calmado. En todo caso, las cosas parecían peor. Pronto se hizo evidente que no estábamos preparados para una tormenta tan prolongada. Nuestros suministros de alimentos y agua se estaban agotando y nos vimos obligados a racionar lo poco que nos quedaba. Algunos de los que estaban en los remolques vecinos ya se habían quedado sin comida hace 1 o 2 días. Y yo, junto con algunos de los otros residentes, habíamos compartido algo de lo poco que teníamos. Para empeorar las cosas, la ventisca había derribado las líneas eléctricas y de comunicación, y estábamos completamente aislados del mundo exterior. Los generadores del parque de casas rodantes eran viejos, pero estaban bien mantenidos. Deberían ser capaces de ayudarnos a superar esto, pensé mientras yo y algunos otros trabajábamos para encenderlos. Sin embargo, era una sensación aterradora saber que estábamos solos y aislados. El próximo vecino del parque estaba a solo 2 kilómetros de distancia, pero en esta ventisca, algunos de nosotros habíamos decidido reunirnos en el tráiler de Tony, que era uno de los más grandes, para discutir qué deberíamos hacer si la ventisca continuaba a este ritmo. Creo que tenemos que intentar llegar a la ciudad. ¿No es que nadie venga a nosotros?, dijo Tony, sin siquiera tratar de ocultar su enojo con las autoridades por aparentemente abandonarnos. No seas estúpido, ni siquiera llegarás a la puerta principal del parque con esto, respondió Margaret, la vecina de Tony. Tony tomó un sorbo de su té caliente, pensando en una respuesta mientras el viento y la nieve golpeaban el costado de su remolque. Ella tiene razón, Tones. Demonios. Vivo a 20 metros de tu remolque y casi me dan la vuelta. La nieve es demasiado profunda para conducir, y no puedes ver la punta de tu nariz en eso, agregó Mike. Tony gruñó, más molesto que de acuerdo, pero no dijo nada más. Pasamos las horas siguientes juntos, bebiendo té y café calientes y jugando juegos de mesa. Acordamos que nos ayudaríamos unos a otros, ya los demás en el parque de casas rodantes, tanto como pudiéramos. Nadie quería hablar de lo que sucedería si esta ventisca no se calmara pronto, pero estoy seguro de que todos estábamos pensando en ello. Creo que voy a terminar la noche. Gracias por el té, dije, mientras comenzaba a abrocharme los botones superiores de mi chaqueta. Sí, nosotros también, dijo Margaret, poniéndose de pie al unísono con su esposo John. Con eso, Mike, Sue y Phil también se pusieron de pie para irse. Asintieron y agradecieron a Tony por invitarlos. Entonces el generador de Tony se apagó. Sue emitió un pequeño chillido de miedo cuando el tráiler se vio repentinamente envuelto en una espesa oscuridad. Justo cuando llegaba a la puerta, se cortó la luz y pude ver a través de la pequeña ventana las luces de los remolques vecinos apagándose una a una en medio de la ventisca, como velas apagadas. El exterior ahora estaba casi negro como boca de lobo, y el interior de alguna manera aún más oscuro. Después de 1 minuto más o menos, un débil resplandor iluminó el interior de la casa rodante de Tony, mientras algunos de los invitados sacaban sus teléfonos móviles y encendían su linterna. La luz creó sombras parpadeantes alrededor de la habitación y no logró penetrar completamente en las esquinas, pero aún así fue un alivio. Mike, quien estaba más cerca de la puerta, comenzó a moverse hacia la puerta y alcanzó la manija. No lo hagas, dije rápidamente, agarrando su brazo y apartándolo. Oye, ¿qué? Empezó a decir, pero se detuvo cuando me vio cerrar la puerta y poner mi dedo en mis labios. Algo no está bien, susurré. Todos los generadores no pueden apagarse así. Tenemos que estar callados y escuchar. Todos nos quedamos allí en silencio, escuchando el viento aullando afuera y el crujido del remolque. Fue entonces cuando escuchamos un leve golpeteo en la ventana. Todos nos giramos para mirar, pero estaba demasiado oscuro para ver algo afuera. ¿Hay alguien ahí fuera?, Margaret llamó. Su voz temblaba. No hubo respuesta.
Solo el golpeteo se hizo más fuerte e insistente. Fue entonces cuando vimos las sombras fuera de la ventana, moviéndose y cambiando en la ventisca. Estaba claro que alguien o algo estaba afuera, tratando de entrar. Fue entonces cuando Margaret repitió: ¿hay alguien por ahí? Solo que su voz provenía del exterior del tráiler. Giré la cabeza para mirar a Margaret y, en la habitación con poca luz, vi que la sangre se le escapaba de la cara y tenía los ojos muy abiertos por el terror. Alguien, algo, había imitado perfectamente su voz. Nos quedamos de pie, congelados en el lugar, sin hacer ruido. ¿Hay alguien ahí fuera? La voz de Margaret otra vez, desde fuera del tráiler. Margaret emitió un gemido y se derrumbó en los brazos de John mientras sus piernas se volvían de gelatina. ¿Hay alguien ahí afuera? Esta vez la voz había bajado de tono. Todavía era su voz, pero sonaba más amenazante. Es allá. Alguien, afuera, allá. Todos saltamos asustados, cuando algo golpeó contra la puerta. Esta vez la puerta se dobló un poco. Ahora más golpes y golpecitos. A nuestro alrededor, cada ventana, cada pared. Un tercer fuerte golpe contra la puerta. Tony susurró con urgencia: necesitamos bloquear la puerta. Rápido. Encuentra todo lo que puedas para bloquearlo. Nos pusimos en acción, agarrando todo lo que pudimos encontrar. Sillas, mesas, incluso los juegos de mesa que habíamos estado jugando antes. Trabajábamos frenéticamente, con el corazón acelerado por el miedo, mientras los golpes en la puerta se hacían más fuertes e insistentes. Finalmente, habíamos apilado suficientes muebles contra la puerta para dificultar el paso de cualquier cosa. Tony rápidamente nos hizo un gesto para que nos moviéramos a la parte trasera del remolque, lejos de la puerta. Tropezamos unos con otros en la oscuridad, tratando de llegar a la parte trasera del remolque lo más silenciosamente posible. Los golpes y golpes en la puerta, la ventana y las paredes continuaron, volviéndose más frenéticos por segundos. Ahora también podíamos escuchar otros sonidos, gruñidos bajos y guturales que parecían provenir de múltiples fuentes. Nos acurrucamos en la oscuridad, escuchando los sonidos del exterior, temerosos de movernos o hacer ruido. Entonces, de repente, se detuvo. Estaba tranquilo afuera, excepto por el sonido de la ventisca. Mientras escuchábamos, podíamos escuchar el sonido distante de otras voces, las de nuestros vecinos. Nos acercamos con cautela a las ventanas y miramos afuera. A pesar de la rápida caída de la nieve, pudimos observar figuras oscuras cerca de los remolques adyacentes, contorsionándose de manera poco natural. Con sus movimientos bruscos y posturas encorvadas, llamaban a nuestros vecinos. No abras las puertas, me escuché susurrar, mientras observaba con horror cómo hacían exactamente eso. A través de la oscuridad y la nieve, observamos con horror cómo las figuras abrían las puertas y se zambullían en los remolques, en medio de gritos de terror. No, escuché gemir a Margaret, mientras nos quedábamos sentados impotentes y escuchando los gritos ensordecedores de hombres, mujeres y niños, haciendo eco alrededor del parque de casas rodantes. Esta fue la noche más larga de mi vida. No puedo decir con certeza cuándo se escuchó el grito final, tal vez alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Abrumados por el terror, la tristeza y el agotamiento, dormitamos dentro y fuera del sueño. Uno por uno, despertamos a una quietud inusual que había estado ausente durante una semana. La ventisca finalmente había amainado y el sol asomaba a través de las últimas nubes. Nos tomamos nuestro tiempo, pero finalmente nos dirigimos a las ventanas. Mirando hacia afuera, vimos el parque y todos los remolques cubiertos por capas de nieve, y nuestros vecinos, de pie en la nieve, mirando nuestro tráiler. Sus rostros se contorsionaron en una sonrisa siniestra y desconcertante que traicionaba un hambre en lugar de felicidad. Huimos del parque de casas rodantes, seguros de que nos perseguirían. Ellos que habían reemplazado a nuestros vecinos, pero no lo hicieron. Simplemente nos vieron huir, de pie en la nieve, con la sonrisa aterradora plasmada en sus rostros. Nunca volvimos al parque de casas rodantes. Abandonamos lo poco que teníamos y ahora todos tenemos una unidad compartida a 2 pueblos de distancia. Todavía está demasiado cerca para mí. Las noticias locales nunca informaron sobre los eventos de esa semana, al menos no lo que sucedió con los residentes del parque de casas rodantes, pero el canal meteorológico advierte que otra ventisca, posiblemente más severa que la anterior, está en camino. Nos hemos abastecido de suficientes suministros para un mes, incluso más si es necesario. Si se encuentra en el área cuando golpea la tormenta, le insto a que haga lo mismo, y no abras tus puertas a nadie, especialmente no tú.